Sí, les voy a dar un minuto, yo creo, en lo que se conectan desde allá. Por cierto, que quiero aprovechar para decirles que a partir de noviembre ya, eh, vamos a cambiar la forma de dar las clases. Yo ya no voy a dar exposiciones a partir de entonces. Así que lo que vamos a hacer es que ustedes van a hacer equipos. Aquí tengo el suyo, el grupo B. Van a hacer equipos, puede ser individual si alguien está interesado, pero yo calculé por el número de alumnos que son 22 parejas, un equipo de 3, así van a ser 23 equipos. En su primera clase sería el jueves 4 de noviembre, pero bueno, esto va a ser de la siguiente forma. En esas 2 horas, cada equipo va a presentar un caso. Entonces, se van a tener que preparar 3 parejas por sesión y se va a distribuir esas 3 sesiones, esos 3 casos se van a distribuir en una sesión, o sea, en 2 horas, eh, más o menos como media hora cada uno, considerando los recesos y demás. Entonces, tiene que hacer una lista en donde me indiquen si alguien quiere estar solo, les repito, puede hacerlo. Si no, me hacen la lista de esos 23 equipos y me seleccionan de una vez el caso, el reporte de caso, ustedes lo bajan de internet, ustedes van a tener que exponer un caso clínico, bajan el reporte de caso en una revista indexada y me lo mandan. Me mandan al menos la liga o el link. Yo lo reviso y les digo si está bien o está mal. Entre más rápido lo hagan, mejor para que tengan, los que van a presentar las primeras sesiones, que tengan tiempo de prepararlo. Pueden seleccionar el tema que sea que vimos que hemos visto en esos 6 módulos y van a explicar el caso y van a defender su punto y demás. Más o menos como lo hemos estado haciendo cuando yo he puesto casos clínicos acá. Van a darle la justificación de la semiología, factores de riesgo según los antecedentes o alguna consideración, explicación anatómica de los estudios de imagen. Eso sí, se pueden salir un poco del caso, decir qué se le dio a ese paciente si quieren, pero siempre los tratamientos más actualizados que haya. Así que así será y van a ser 11 sesiones de aquí hasta que acabe su curso. ¿Hay alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, les espero a que me manden la lista, pues a la brevedad posible para que tengan oportunidad de arreglar eso. Doctor, Sí. de los que estamos en el salón, ¿lo puede repetir, por favor? Es que apenas nos conectamos. Les decía que a partir de noviembre vamos a cambiar la dinámica de las clases. Ahora van a preparar ustedes, primero se van a dividir en 23 equipos, que van a ser 22 parejas, un equipo de 3,
Si hay alguien interesado en hacer las cosas solo, sin otro compañero, está bien, solamente organicen, me mandan la lista. En esa lista, en donde hacen sus equipos, o el que esté solo, que también está bien, en esa lista me ponen el reporte de caso de una revista indexada que quieran exponer y defender, explicar y demás. Eso, ustedes pueden seleccionar el reporte de caso que quieran de los módulos que estuvimos revisando, es decir, de vascular, de demenciales, desmielinizantes, tumorales, traumáticas, congénitas, de todo tipo de patología que revisamos. Ustedes preparan su caso, su reporte de caso, me los tienen que enviar antes para yo revisarlos y autorizárselos, y así ustedes lo preparan más o menos como lo estuvimos haciendo en clases, es decir, explican la cuestión de antecedentes, ven qué factores de riesgo hay. La idea es que sus compañeros les pregunten a ustedes también y sepan responder. Yo les voy a preguntar a ustedes, porque tuvieron tiempo para arreglarlo o prepararlo. La cuestión de la semiología pues, también la tienen que explicar. ¿Por qué, por ejemplo, en un síndrome de Tapia, por qué los nervios craneales estaban disfuncionando? Pues, ¿por qué tantos? Pues un montón. Un síndrome de Garzón también. No sé, por ahí es un ejemplo. En fin, y posteriormente el estudio de imagen, cómo orienta el diagnóstico, o si se necesita una punción y en la punción que esperamos encontrar, y tiene que explicar todo eso con correlación anatómica. La idea es que defiendan su punto. Y como tienen tiempo para hacerlo, en realidad no es difícil, siempre y cuando se tomen un tiempo para prepararlo. Y así, vamos a hacer 3 presentaciones de caso por sesión. Y son 11 sesiones, de aquí hasta que se acabe su curso, bueno, en noviembre. Así que así va a ser esto, por lo pronto. ¿Le da alguna duda? Bueno, creo que la compañera va a preguntar algo. A ver. Doctor, ¿y pasaría el... No sé, no escuché. ¿Qué pasaría? Creo que ya, A ver, repíteme porque no escuché. ¿Cómo dices? Si no lo puedes escribir por acá, sé mucha interferencia. Ya, doctor, que si le pasaríamos a usted los equipos, usted haría un calendario para saber qué día le tocaría a cada, o sea, a los 3 equipos por día. En el orden en que me lo manden, así van a presentar. Así ustedes organícense a su conveniencia y ya me lo mandan a mí. No hay problema. Pero así como me lo manden, así los voy a ir pidiendo. De hecho, o sea, los que presenten al principio, seguramente van a volver. Es que se tiene que dar otra vuelta porque así son, digamos, 23 equipos y son 33 casos. Entonces hay 10 que se van a repetir. Quizás esos yo los vaya seleccionando conforme lo crea pertinente para que repitan la exposición, no necesariamente el primero, o si hay alguien interesado en volver a exponer porque le gustó, pues está bien también. Puede exponer el resto de los 10 casos, si gusta. Nomás que tienen que mandarme una lista ya con todo el salón, no me la manden por pedacitos. Yo no voy a hacer la lista, la hacen ustedes porque luego por ahí van a salir unos 10 equipos de 3, así que hagan la lista ustedes y me la mandan ya con el reporte de caso también con la liga.
Ya. Hola doctor, buenos días. Yo también tengo una dudita. Sería si la exposición va a comenzar por línea, ¿verdad? Que los equipos nos tendríamos que estar conectando para exponerle. Es decir, que vamos a presentar por No, Teams. la presentación va a ser en el salón. Ustedes van a llegar, van a instalar la computadora y van a conectarse al Teams. Como lo mismo que yo hago en la mañana, a lo mejor sin demorarse tanto, sin batallar con la televisión. Eso lo hacen ustedes. Ustedes llegan con su compu, se conectan y yo voy a ir al salón para que las exposiciones yo las voy a presenciar ahí con ustedes. Yo voy a estar ahí en el salón y el resto de los equipos pues lo ven en su casa, como hemos estado haciendo con las clases, pero el que expone, expone en el salón, no desde su casa. Ok, entonces tendríamos que venir los que exponemos el día que exponemos, ¿verdad? Claro, Ok. Gracias. nada. Sí, hacen lo mismo, o sea, llegan, tratan de llegar un poco temprano, yo no les puedo decir mucho de eso, pero bueno, al menos sean puntuales para que se alcancen a exponer los otros casos y conectan la computadora, se conectan al programa ese para que sus compañeros la puedan presenciar y yo se los voy a estar coordinando nada más, pero sí, en el salón. Estoy les encargo, porfa, la lista. Manden la lista completa, porfas, y eh, con los artículos. Bueno, si ya no hay ninguna duda por ahí, vamos a comenzar entonces. Este no es este. Bueno, estábamos observando nosotros el módulo de columna, médula, nervio periférico y unión neuromuscular. Esta es la segunda sección. El jueves va a ser la tercera. Ya voy a estar yo ya en el salón con ustedes. Y vamos a ver contenido: neuropatía, miastenia, síndrome del túnel del carpo, parálisis de Ehlers-Danlos, síndrome del piriforme. Entonces empezamos con este caso. Una mujer de 35 años, diabética de 20 años de evolución. Cuando nosotros hablamos de un diabético de tantos años de evolución, generalmente, desafortunadamente sigue siendo más probable encontrar un paciente con tantos años mal cuidado que bien cuidado. Y este paciente es muy común en nuestro medio, así que si ustedes evalúan, ¿no?, un paciente que tiene 20 años de diabético, ¿qué va a ser qué se tiene que ir a buscar intencionadamente en un paciente con tantos años de evolución? ¿Qué le buscan? Más allá del sistema nervioso o el sistema nervioso, lo que quieran, pero ahora sí que desde un punto de vista integral. ¿Estos serían los niveles de glucosa? Los niveles, ok, está bien. ¿Qué le manda a pedir, por ejemplo, para tener noción de su tratamiento en los últimos 3 meses, 3, 4 meses? La hemoglobina glucosilada. ¿Y qué tiene que evaluar en ese paciente? Sí, sabemos que es un trastorno metabólico, pero tiene órganos diana, órganos que se afectan con más intensidad que el resto. ¿Qué le busca a esos, o qué órganos son en especial con ese paciente los que hay que ir a checar? Revisar también función renal. Función renal, ok, ¿qué más? ¿Qué más aparte del riñón?
¿De qué más tienen secuela esos pacientes? Cardíaco. Sí, cardiopatía, nefropatía diabética. ¿Qué más? El sistema nervioso, ¿qué puede tener un paciente diabético en sistema nervioso? Retinopatía. ¿Mande? Vaya, problemas en la retina. Problema en la retina, sí, retinopatía diabética. ¿Qué más? Pérdida de la sensibilidad. Pérdida de la sensibilidad, raro. Entonces tenemos alguien con un factor de riesgo muy importante para múltiples órganos. Es que un paciente diabético se le tiene que hacer una evaluación exhaustiva de varios órganos, entre ellos el sistema nervioso central, principalmente por la retina, porque les recuerdo que la retina es una extensión diencefálica, no es sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico también, por el tema de la sensibilidad de su compañera, una evaluación renal, y cuando se pone complejo esto, lo mejor es incluir a sus especialistas de cada área. Si ustedes están coordinando un paciente y entienden el escenario global del paciente diabético, siendo médico general incluso, pueden ser coordinadores de equipos. Quiere decir que su paciente, pero es un paciente complejo, entonces lo que hacen ustedes es mandarlo a evaluar con un nefrólogo para ver cómo está esa función renal, y ese paciente regresa con ustedes y ustedes tienen la valoración del nefrólogo y ven si es conveniente, por ejemplo, que lo revise un oftalmólogo por la retinopatía, a ver si hay algo que hacer. Y de esta manera ese paciente se beneficia de un servicio integral suyo. Y ustedes como proveedores de servicio de salud privado tienen acceso desde el punto de vista administrativo, tienen acceso, y médico también, acceso a especialistas o subespecialistas para una mejor atención. Eso es lo que yo hago en lo personal cuando tengo, por ejemplo, un paciente. Tenemos por ahí una señora con EPOC, aquí hablamos, le vamos al neumólogo. Y si la operamos al neumólogo y a un intensivista que estén listos por si ocurre algo indeseado, ¿no? Y de paso a un cirujano cardiotórax si hay que hacer un abordaje por el mediastino. Entonces, pues no toque. Esos pacientes más complejos no los maneja una sola persona, que así fuera subespecialista por alta especialidad. Tiene que manejar en equipos grandes. Así que yo les recomiendo esa actitud de equipo y de rodearse de gente valiosa para trabajar. Eso va a tener mejor resultado siempre. Si no lo hacen, de todas maneras van a acabar pidiéndole ayuda a alguien si se sale de control una patología que no dominen. Así que mejor háganlo de forma preventiva. Entonces, volviendo a nuestro caso, tiene 20 años de evolución y se queja porque tiene un poco de dolor en el pie izquierdo asociado a una úlcera. Y encontramos esa imagen. De la imagen, ¿qué les llama la atención? El color de la lesión. El color, ok. ¿Qué te parece esa lesión? Me parece que es una lesión ulcerosa por Pseudomonas aeruginosa. Ah, qué bueno, ok. ¿Tú crees que es una úlcera infectada esa? Creo que sí. ¿Cuáles son los datos de las infecciones de úlcera? Que la lesión es muy profunda. Es una lesión profunda, pero está infectada. Pues parece como pus, ¿no? Entonces creo que sí está infectada. Parece que tiene, sí, una secreción
purulenta. Por lo regular, las infecciones superficiales se puede considerar que sea superficial cuando están eritematosas en su periferia. Hasta a veces 5 centímetros a la redonda, por ejemplo. Tendríamos aquí, a partir de aquí tendríamos eritema. Esto es una hiperkeratosis. O sea, tiene un callo, en otras palabras, se llama hiperkeratosis, el depósito de queratina reactivo a que está apoyando mucho con esa parte del pie, pero no se ve hiperémico. Probablemente le pusieron una crema y a veces se acumula en esta zona o el mismo gasto de la herida se acumula aquí. Puede ser, pero hay que considerar si no huele a nada, apoya pues, a que no esté infectada. Las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, pues no lo podemos saber en este caso, pero apestan increíblemente. Dice, antes de entrar al cuarto te puedes dar cuenta si tiene una infección por Pseudomonas o una colonización al menos, que una colonización sería la presencia de ese microorganismo sin ejercer una enfermedad. Eso es una colonización contra una infección. Entonces tenemos una úlcera, ¿de acuerdo? Digamos que dejamos dudoso que esté infectada. Yo en lo personal no me parece que esté infectado, pero bueno, habrá que sacar una procalcitonina también. Habrá que checarlo, ver, a lo mejor es de lo más pestilente, en fin. Pero está bien, tienes una úlcera profunda, ¿de acuerdo? ¿Qué más se le ve a ese pie? ¿Qué más llama la atención de ese pie? Bueno, según yo se observa como dematizado, ¿no? Sí, podemos decir que tiene una morfología rara, al menos eso no es normal, parece que tuviera aquí una bola, todo está aquí un poquito, eso pudiera ser una imagen compuesta, pero aquí sí, parece que está deformado el pie. Fíjense bien, esos datos son muy importantes de los diabéticos, la forma del pie. Entonces, aquí, finalmente, el paciente ya con dolor, ¿esta úlcera, ustedes creen que es nueva o vieja? Pues es que podría ser vieja, pero bueno, es que según yo lo que son los diabéticos se tarda mucho en curarse. Ok, sí tienen retraso en su curación. Pero si llega contigo esta señora, imagínate que estás ahí trabajando y te dice, oiga, yo necesito que me haga un documento que diga que me ulceré hoy. ¿Tú le querés que se ulceró hoy? No, El hecho de que haya hiperkeratosis, esto es un cambio crónico. Esta úlcera seguramente lleva varias semanas. Entonces, si se tarda varias semanas en ir, quiere decir que no le duele tanto. Y inclusive esa úlcera empezó a ser, o sea, en un paciente sin neuropatía diabética, antes de que se forme siquiera, y es un pie doloroso. Al llegar a eso significa que se tiene dolor, pero quizás dolor profundo, es una sensación muy vaga de dolor. Una persona con sensibilidad normal no llega a eso, salvo que esté por allá y en el Amazonas metido, pero no es lo normal. Así que esa es una lesión crónica. Y podemos decir que es una úlcera en un pie diabético y que este pie está deforme. Se alcanza a apreciar algo de deformidad. ¿Por qué el paciente diabético tiene úlceras y se les deforma su pie? ¿Dónde está el problema de ellos? ¿Es en la piel o es un tema de percepción?
Es un tema de percepción, ¿no? Por la neuropatía diabética. La neuropatía diabética, exactamente, es una entidad en donde se ven comprometidas las fibras nerviosas, entre ellas, las que transmiten dolor, entre ellas, las que transmiten la percepción de presión y sensibilidad en el pie, sensibilidad superficial y presión. Quiere decir que esos pacientes, ustedes, por ejemplo, si traen una piedrita en el zapato, pueden caminar y distribuyen su pie en la punta, o depende de dónde esté. Si la piedrita está en la punta, ustedes distribuyen su peso en los talones temporalmente, en lo que se quitan esa piedrita que va a ser seguramente en menos de unos cuantos pasos. A ellos no, como no sienten, ellos se quedan con esa piedrita todo el día ahí y lastiman su pie. O con alguna posición o con un calzado que no les ajustó bien, ustedes se lo quitan y se ponen otro. Ellos continúan con el estímulo nocivo durante mucho tiempo y se generan estas lesiones. Este es el problema con ellos, que no sienten. Si sienten que si alguien les dijo que tenían una úlcera o vieron el calzado húmedo ya de lo que están exudando con sangre, en fin. Entonces, la manera de explorar, nosotros cuando vemos, por ejemplo, ese paciente, podemos pensar que puede tener una lesión renal por diabetes, y se checa, se valora el riñón, se valora la visión, la retina, en fin, aquí hay que valorar, pero hay que valorar la capacidad de sensibilidad, de tacto superficial y presión. Esa capacidad o la preservación de esa capacidad, de esa función, va a evitar que desarrolle úlceras ese paciente o una deformidad en el pie, porque tampoco sienten bien cuando se luxa. Ellos pueden seguir con su pie luxado o cuando se fractura. Eso se llama pie de Charcot. El pie del paciente diabético con problemas ortopédicos. Y este es un pie de esos también. No solamente tiene la úlcera, sino también tiene un problema en los huesos. Se ve porque está deforme ya. Entonces, para la valoración de la neuropatía periférica, ustedes tienen que realizar la prueba del monofilamento. Y el monofilamento es este de aquí. Ya se los había enseñado hace un momento. Es una fibra pequeña que lo hace o lo estandariza un valor de presión de 10 gramos. Se supone que todos los que venden estos filamentos así deben de ser. Para que este filamento, ustedes, digamos, a 90 grados de la superficie del pie del paciente, lo apoyan lo suficiente para doblarlo. Estos se doblan cuando han llegado a 10 gramos de presión. Y hay que preguntar si el paciente lo percibe o no lo percibe. Si no lo percibe, pues es una prueba positiva. Quiere decir que sus receptores de presión no están funcionando bien y es un paciente de riesgo para generar un pie de Charcot o al menos unas úlceras. Así que hay algunos esquemas que decía presión y tacto. Hay algunos esquemas, unos puntos que tienen más presión sobre otros, tiene que ver con la distribución de los huesos. Fíjense en la columna central cómo muestran el ejemplo. Uno llega con el instrumento, lo aplica, espera que se deforme el filamento y lo retira. De esta manera puedes decir si o no es positivo ese filamento. Y este esquema sugiere los sitios en donde se deben de revisar los puntos de presión, porque son los que más presión llevan en el pie. Son los más importantes, pero hay otros en donde la distribución es diferente. Finalmente, ustedes tienen que hacerlo en varios puntos, compararlo. Si es un paciente suyo, que ustedes van a estar explorando por mucho tiempo, lo mejor es que marquen con un plumón el sitio donde hicieron la prueba, por ejemplo, y ustedes sepan, si fue un plumón negro y
para señalar cuando no hubo respuesta adecuada y con un plumón azul marino cuando sí la hubo. En fin, eso ya depende de ustedes. Si le quieren hacer 20 puntos, o sea, 20 sitios de presión en su valoración está bien y pueden tomar una fotografía y así ustedes ya tienen documentado con fecha y hora en qué, y una imagen qué puntos sí percibió y qué puntos no, para que la puedan comparar en el futuro. Eso pues también se puede hacer así y es una mejor documentación, a diferencia de que lo pongan como está ahí, que también se puede hacer. Finalmente, es una manera de documentar la exploración que ustedes hacen y ser flexibles. Si quieren más puntos de presión, adelante. Así que a grandes rasgos podríamos decir que esta es la prueba y la señora salió positiva. Otra manera de clasificar, que también les recomiendo que dominen esta escala de 6 puntos, que va del 0 al 5, se llama escala de Wagner. Es más o menos así. Entonces, el grado 0, pues no hay ninguna úlcera. En el grado 1 ya aparece una úlcera superficial. Superficial porque solamente tiene que tener grasa expuesta. Una úlcera profunda, ya hay, digamos, el compromiso más allá del tejido subcutáneo. Y la grado 3, ya tiene que haber una infección asociada en un hueso o en los tejidos blandos. La 4 es, ustedes trazan una línea imaginaria, por ejemplo, en el puro centro del pie, de aquí, la grado 4 es una lesión profunda de aquí hacia adelante, y la grado 5 de aquí hacia adelante y hacia atrás. Desafortunadamente, en nuestro medio, a mí me tocó, cuando yo hice cirugía general, yo revisaba los pies diabéticos en un modulito. A mí me tocó ver muchos así. Y pues tiene un pronóstico fatal. Ese pie generalmente se terminaban amputando. Los pacientes luego se descuidan mucho. Un pie de estos son diabéticos así muy crónicos que ya pues no tienen mayor interés prácticamente en que sobrevivan sus extremidades. Problemas de depresión asociados, obesidad y cosas así feas. Sí pueden llegar así. Eso, pues está muy difícil revertir un pie así, sobre todo en el contexto del diabético y encima que también son hipertensos, tienen una insuficiencia arterial y demás. Para que ustedes la conozcan y la apliquen, esa es la clasificación de Wagner para úlceras. Ahora, en nuestro caso, volviendo al caso, aquí vemos una radiografía de proyección dorsoplantar y una proyección lateral del pie. Aquí observamos los huesos del tarso y datos en donde se puede apreciar cierta lesión ósea con reabsorción de hueso, que sería esto de aquí. En menor medida esto, honestamente, aquí no le encuentro mayor información relevante, pero aquí sí. Aquí no debería de verse este espacio, aquí esto debería de estar pegado aquí. Aquí hay una luxación y encima hay reabsorción ósea. Este huesito se fracturó y se fragmentó y se está reabsorbiendo. Eso quiere decir que tiene un rato ya con una fractura, porque esto debería de llegar el hueso hasta acá. Y luego aquí, este debería de estar en congruencia con este. Este pie está luxado. Este es un pie de Charcot. Un pie de Charcot, digamos, más o menos, no es tan severo como otros. Una clasificación para evaluar esta circunstancia de la cuestión desde el punto de vista ortopédico o estructural es esta que se llama Eichenholz. Entonces, tiene sus 3 estadios, 4, empezando desde el 0.
Aquí no hay una fase propiamente en donde haya compromiso óseo. En la fase 1 ya hay alguna fractura, una luxación. En el 2 se ve reabsorción, como en este caso. Y en el 3 es una fractura que se estabilizó ya deformada. Ellos la clasifican como grado 2. Y aquí lo importante es saber, porque esto es competencia del ortopedista, pero identificar al menos la luxación y algún trazo de fractura en ese pie, porque este va a requerir un manejo de estabilización al final, que está luxada ese pie. Pero antes de eso, en este caso se debe corregir la úlcera. Esta es otra escala para poder clasificar úlceras. Es del 1 al 4. El 4 implica un concepto que se llama respuesta inflamatoria sistémica, que se abrevia SIRS. Este aplica para cualquier tipo de infección. Y ustedes hacen diagnóstico de SIRS con cualquiera de estas dos variables. No sé si ya lo habían escuchado y por ello en infectología, seguramente en infectología sí. Fiebre mayor a 38, frecuencia arriba de 90, frecuencia cardíaca respiratoria arriba de 20, una presión parcial de CO2 menos de 32, leucocitos mayores a 2, en fin. Eso es cuando se extiende la inflamación al resto del organismo. Y estas son locales. El 1, cuando no hay signos de inflamación, no tienen secreción purulenta, si no hay secreción purulenta ni signos de inflamación. Aquí, cuando está la piel, el tejido subcutáneo, tiene lo que ya conocen ustedes: calor local, eritema, dolor local, drenaje de pus, una infección moderada, eritema mayor a 2 centímetros a la redonda, y un dato que pueden encontrar con estudios de imagen en la profundidad de la extremidad que se estudia, en este caso es del pie. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que tenemos ahí, la doctora comentaba de una secreción media verdosa. Pudiéramos entonces, si no tiene si no le pusieron ninguna crema ni nada a esa herida, podríamos decir entonces que se encuentra con un grado 2 según esta clasificación. Y las etapas del tratamiento: en primer lugar, hay que resolver esa úlcera, porque es un factor de riesgo para contaminar cualquier tipo de procedimiento. Entonces, primero se debe de arreglar la úlcera y ese da tratamiento local. La primera medida, ¿cuál sería la medida más importante para ese paciente y su úlcera? Evitarle una infección. Sí, eso es muy relevante, pero para que cure, si les dicen, solamente puede hacerle 2 cosas a ese paciente, nada más, ¿qué le indicarías para que se curara? Nomás puedes hacer 2 cosas. Pues entonces sería como que disminuir el peso, el esfuerzo y quitarle lo que le causó la úlcera. Sí. En este caso es muy importante controlarlos desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista ortopédico. Ese pie lo tienen que dejar sin presionarse para que se pueda curar. Y después, hasta eso lo puedes arreglar con agua, con pura irrigación lo puedes cerrar, o con miel de abeja. ¿Alguien sabe por qué la miel es tan efectiva para curar heridas? Y no crean que la miel es una recomendación así de brujos o de medicina alternativa. Hay cúmulos de evidencia científica que soportan el uso de miel para curar heridas, sobre todo este tipo de heridas más complejas, y de larvas también. Pero, ¿ustedes saben por qué la miel es tan efectiva? Según recuerdo, era porque la miel es, por así decirlo, antiséptica.
Básicamente es un, ¿cómo decirlo? No permite que las bacterias se reproduzcan en sí misma, por así decirlo. Pero ¿por qué es antiséptica? Pues digo, según lo que había leído, digo, por las diversas propiedades que tiene, pero en sí el por qué lo es, la verdad desconozco. Pero sí, ¿qué propiedades? Aquí ustedes acuérdense que tienen que decir así, tal cual. ¿Qué tiene la miel? Era por el exceso de azúcar, ¿no? De altas concentraciones de azúcar. Y que en las altas concentraciones de un soluto en una dilución convierten una sustancia en una sustancia hiperosmolar. Y las sustancias hiperosmolares, ¿dónde está esto? O sea, las sustancias hiperosmolares generan un ambiente inhóspito para las bacterias porque las deshidratan. Como tiene tanta glucosa, como ese fango donde se van a parar esas bacterias, les quita el agua y las mata por deshidratación. Es eso nada más. Por eso la miel funciona muy bien de forma local para controlar infecciones. Esa es la causa. Y bueno, por un lado. Entonces, y las larvas porque hacen una digestión extradigestiva, me parece que es el concepto con el que se les nombra, es decir, ellas escupen ácido y hacen una digestión afuera de su organismo. Es decir, en el pie, pero esa digestión solamente le pega al tejido necrótico y dejan las heridas súper limpias, las larvas. Eso es cuando hay un tejido necrótico asociado, que aquí realmente no había nada, había hiperkeratosis y un lecho fresco de tejido cicatrizal, o ese tejido de granulación. Eso veíamos. Hasta el fondo había tejido de granulación. O sea, esa herida había estado queriendo curarse, pero pues no estaba en óptimas condiciones. Sí, también hay estudios que soportan el uso de larvas, solamente que son unas larvas especiales, no que sean especiales pues, pero el estudio está hecho con un género y una familia de larvas en especial que funcionan y no son vectores de otras enfermedades. Es por eso que se pueden usar. Que las tienen que encargar en laboratorios para que vengan lo más limpio posibles y demás. Y finalmente se le tiene que artrodesar. Artrodesar es fusionar una articulación. Aquí utilizan, pues ya saben lo del ortopedista, clavos y clavos y clavos. Esto mejora la estabilidad del pie y le damos soporte. Así se corrige un poquillo esa luxación y el paciente puede usar su pie. Entonces aquí está un estudio de imagen control, ya se ve un pie deformado, es un pie de una persona obesa, pero no tiene una morfología normal, bueno, estaba peor antes. Ya aquí se ve que está curada y lo más importante es que le da uso a ese pie. Pero es un reto esas heridas en diabéticos, cerrar esas heridas en diabéticos es un verdadero reto porque están en muy malas condiciones y se tardan muchísimo tiempo en cerrar. Aquí les pongo una imagen un poquito más ilustrativa o demostrativa de un pie de Charcot. El pie de Charcot es fractura, luxación, recuperación, se vuelven a fracturar, se vuelve a consolidar esa fractura ya deforme, se vuelve a luxar, se vuelve a fracturar otra vez, así se comportan. Por eso esos pies terminan siendo como unas tortas, como unos tamalitos. Ahí tenemos otro ejemplo, con una infección profunda, se ve bien eritematoso todo eso, con un sitio de salida, si tiene un absceso o una osteomielitis, seguramente. Bueno, del pie diabético no quedó alguna duda. Doctor, entonces las luxaciones siempre se van a arreglar con, bueno, no vi que eran como clavos o tornillos. Artrodesis se llaman estas. Artrodesis quiere decir, artrodesar una articulación es fusionarla.
lo que intentas hacer con los clavos es fusionar, o sea, dejar pegada una articulación como si estiraran el brazo, pues no lo hacen, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy fácil de entender. Estiraran el brazo de un paciente y le atravesaran un clavo en en el húmero, en el cuito y en el radio. Así, eso es fusionar, dejarlo quieta la articulación. Eso es una artrodesis. Eso depende del grado de luxación. Supongo que ya es criterio del ortopedista, pero pienso que depende. Puedes tener una subluxación que se pueda corregir, y si se corrige puede ser candidato a tratamiento conservador, pudiera ser. Desde el punto de vista operativo, esos pacientes tienen que ser vistos por un ortopedista siempre. Pero bueno, sabemos que hay luxaciones que se pueden corregir, sí. Sin clavos, sí. Si se dañó el aparato ligamentario, pues la puedes corregir la luxación y al rato que se vuelva a luxar de vuelta y te vuelve a deformar el pie. Digamos, supongo que en términos prácticos, dependiendo del grado de luxación y la respuesta a la reducción de la luxación, es quizá el criterio más importante para definir si o no se tratan con artrodesis o fusión a través de titanio o el que sea el material que les pongan. Ok, gracias. Nada. ¿Algún otro comentario o duda de ese pie diabético? Vamos con el siguiente caso. Un masculino de 24 años. Se cae de un árbol hace 3 meses y tiene imposibilidad para los siguientes movimientos: abducción del hombro izquierdo, flexión del brazo izquierdo y parestesia en la porción lateral del antebrazo izquierdo. ¿Qué es abducir el hombro? ¿Cómo es ese movimiento? ¿Cómo le decimos? ¿Mande? Alejar la extremidad del lector pendicular. Ok, flexionar sería como, pues ya saben ustedes, ese sí no tiene problema, pero abducción es con el paciente de pie, con los brazos pegados al cuerpo, es movilizar la mano como si fuera un relojito en sentido lateral, ni adelante ni hacia atrás, lateral. Eso es una abducción. ¿Y qué músculos están encargados de la abducción? Es el deltoides. Deltoides y cuál más. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, está bien. Al menos el más importante es el deltoides. Y para la flexión del brazo, ¿qué músculo es el más relevante? ¿El bíceps? El bíceps, el coracobraquial es otro, y el bíceps braquial es el braquial se llama, el otro musculito asociado. Y bueno, y tiene parestesia en la porción lateral del antebrazo izquierdo. Vamos a ver cómo está ese paciente. Y en esta imagen, vamos a la de aquí, a la A. Si ustedes observan, diferencias importantes en el volumen de este hombro contra este. Es decir, tiene buen músculo. Aquí tiene una hipotrofia importante. El bíceps, pues también tiene una disminución de volumen. El músculo este del antebrazo también. Una hipotrofia importante de esos músculos flexores y abductores. En esta imagen, este huesito que se ve de forma muy clara es el proceso espinoso de la escápula.
Se ve porque ya no tiene músculo alrededor y se ve un hombrito así muy raquítico. Está hipotrófico o atrófico este músculo, ese también se llama supraespinoso, este se llama infraespinoso, un bracitito ya delgado o sin músculo. Aquí se refiere a que el tríceps está relajado, pues sí, porque no tiene músculo antagonista que le haga competir contra él. Y al momento de que le piden que abduzca, hace este movimiento y no puede hacer la abducción. La abducción entonces sería llevar la mano así. Entonces tenemos lastimado en este paciente, se observa el deltoides supraespinoso, que es el que participa junto con el deltoides en la abducción. Aquí se origina y se inserta hasta acá. Entonces cada vez que se tracciona, levanta el brazo, así. El infraespinoso, que es un rotador externo del brazo. Bíceps coracobraquial y bíceps braquial totalmente hipotróficos. ¿En dónde se imaginan ustedes que está la lesión? ¿En la médula, nervio periférico, plexo braquial? ¿En dónde? Pues podría estar en la médula o en el plexo. ¿Cómo distingues entre una lesión de médula y una lesión de plexo? Pues en la médula evaluaría pues el otro nervio, o sea, de ahí sale el radial, cubital y el mediano. Entonces evaluaría esos tres nervios. Si esos tres nervios están afectados, es más probable que la lesión esté en los segmentos medulares cervicales. Pero si nada más uno de estos tres nervios está afectado, tal vez esté en el plexo. Hay algunas pistas que sugieren el sitio de lesión. Si la lesión Bueno, estuviera en además, la médula, bueno, ¿qué más habría alterado? pues también estaría alterado la función de ese segmento medular hacia abajo. Y O pues sea, la pierna. cosa que no pasa aquí. Entonces, lo más probable es que sea alguno de estos tres nervios del plexo. ¿Qué participación tiene el nervio cubital mediano y radial con el hombro? Y pensando, por ejemplo, en distinguir de la médula, si fuera, como bien dices, una patología de médula, de ese nivel para abajo hubiera alteraciones también en la pierna. Clínicamente, ¿cómo puedes distinguir una lesión de neurona motora superior contra una lesión de neurona motora inferior? Pues como lo hemos estado viendo, que la neurona motora superior da hiporreflexia y pues la inferior es hiporreflexia. Y pues tal vez es que el nervio que inerva ese músculo pues no es directamente de alguno de estos tres nervios, pues es el circunflejo y pues tiene afectada la parte. ¿Cuál dijo? Bueno, ya no me acuerdo. Dijo la parte interior del antebrazo. Y pues eso, según yo, era por el nervio cubital. Bueno, a ver, ¿qué opina Francisco? ¿Cómo puedes evaluar, Francisco, o qué datos te interesan saber de una exploración para identificar si es médula o nervio periférico?
Bueno, yo pensaría que si la afección está en médula, también tendría que estar afectada la parte sensitiva. Bueno, aquí tenemos una lesión mixta, tenemos funciones sensitivas por la parestesia en la cara lateral del antebrazo y una disfunción motriz. Si observamos qué es lo característico, de la posición del paciente, tiene el brazo relajado porque está extendido completamente. ¿Qué quedamos? Que generaba una lesión de médula en el tono del músculo. ¿Lo aumentaba o lo disminuía? Se disminuye. No. Te da espasticidad una lesión de médula. Y si te da espasticidad en el bíceps, tendría el bíceps todo contraído con una flexión continua. Para empezar, eso es con la pura postura de ese paciente. Te da hipertonía, te da hiperreflexia. Aquí yo no les puse cómo responden esos reflejos, pero ese paciente debería tener hiperreflexia si tuviera una lesión de médula y debería tener implicada la pierna también, porque es del nivel para abajo, del mismo lado. Entonces, esta es una lesión de plexo braquial, no es de médula, porque tiene una atrofia profundísima de los músculos que es más marcado cuando es en nervio periférico. Hay hipotonía, está súper relajado la extremidad y los reflejos seguramente están abolidos, seguramente porque si yo no puse ninguna ilustración que mostrara eso. Pero esto es una lesión de nervio periférico. El nervio periférico empieza desde que abandona, desde la raíz empieza el nervio periférico, puede ser a nivel radicular, a nivel de los troncos, a nivel de las divisiones, a nivel de los cordones y nervios terminales. En este caso nos interesa el axilar, el nervio axilar, porque está implicado en el deltoides y el redondo menor, ramo sensitivo de la cara anterolateral y posterior del hombro, el músculo cutáneo implicado en la flexión de ese brazo, es decir, en el músculo coracobraquial, bíceps y braquial, y el supraescapular, que está asociado a la actividad del músculo supraespinoso y músculo infraespinoso, o sea, abducción y rotación lateral. Todos estos en común tienen que se originan del tronco superior, y el tronco superior, ¿quiénes lo forman? ¿Quién forma el tronco superior del plexo braquial? A ver, Janet, ¿quién forma el tronco superior del plexo braquial? Usted, Luis. ¿Yo? Hey, C5 y C6. ok. Ya está. Nosotros podemos identificar el sitio de la lesión observando esta imagen. Tenemos estos nerviositos, su emergencia del tronco superior. Aquí comparten un fragmento de cordón con el tronco medio, pero bueno, en realidad podemos pensar que este nervio axilar está lastimado por el origen de este y porque se comporta también. Una extensión directa sería el cordón lateral con el nervio músculo cutáneo. Entonces, clínicamente tenemos este comportamiento, lesión de músculo cutáneo que se encarga de los flexores del brazo, o sea, bíceps, coracobraquial y braquial. El nervio supraescapular que se encarga de un abductor del hombro, que es el supraespinoso y el deltoides. Y nervio axilar, que se encarga del deltoides y el redondo menor.
Eh, las lesiones del tronco superior del plexo braquial se llama parálisis de Herb-Duchenne. Entonces, ya la conocen, es una plexopatía braquial y así es como se comportan. Uno tiene que ir a buscar los músculos que están fallando, hace su listita de los músculos que fallan y luego, adelante de esa listita, le pone a cada músculo su ramo nervioso que lo inerva y después ven en cuáles de los troncos se relacionan esos ramos y así es como pueden hacer su diagnóstico con una metodología muy sencilla y reproducible. En este caso se llama Herb-Duchenne, si hubiera sido del tronco inferior, se llama Dejerine-Pilumke y tendrá otras manifestaciones, obviamente, porque son otros nervios. Esta, la del tronco superior y la del inferior, se pueden dar en pacientes que se han intentado suicidar porque se traccionan. Las lesiones del plexo pueden ser por tracción, por compresión y demás. Este paciente tuvo una lesión por compresión, pero también por tracción o por distracción de la columna. Se ha visto en esos sobrevivientes que se han tratado de ahorcar, que quedan con lesión del plexo braquial. O también, importante, en los recién nacidos, se pueden traumatizar el plexo braquial a través del canal del parto y bien lo pueden identificar al observar asimetría en sus brazos o que usen muy poco uno en particular. Así es como puede despertar por ahí la sospecha de que tengan una lesión del plexo braquial. Así que, así de forma muy remota, pueden aproximarse a ese diagnóstico simplemente observando al bebé y si es así, pues ya referirlo con algún especialista para que se complete el diagnóstico. Ahora, se trata de una lesión de nervio periférico y el nervio periférico no son más que cables, así que la manera práctica de verlo es que uno evalúa la capacidad de conducción con instrumentos que valoren eso. Entonces, como cuáles, como electromiografía o las velocidades de conducción nerviosas. Estos es el gol estándar para la evaluación de la función de nervios periféricos. ¿Dudas hasta aquí? En este caso fue clínico. Y bueno, ese es un artículo que les recomiendo que lean. Es viejito, pero es una exposición muy clínica de cómo hacer diagnóstico de diferentes lesiones del plexo, sus troncos, cordones, nervio periférico y demás. Se pueden tomar unos 15 minutos y continuamos a las 8:20. Continuamos con el resto de la clase para que salgan los que estén en su saloncito un rato. Entonces aquí a las 8:20, por favor.
Bien, vamos a continuar entonces. Les voy a compartir pantalla y seguimos con el siguiente caso. Bien, femenino de 57 años, tiene antecedente de nódulos tiroideos, un cuadro clínico de 4 meses de evolución caracterizado por fatiga, malestar general, debilidad y disfagia. Hasta aquí podemos pensar en síntomas topográficamente localizadores o difusos o generales. ¿Qué dirán ustedes? Yo diría que difusos. Difusos, ok. Entonces, si son síntomas difusos, pensarías en causas que son difusas, ¿verdad? Sí. Una causa de una entidad difusa, ¿cuál pudiera ser? Que está en todos lados al mismo tiempo. ¿Algo sistémico? Algo sistémico, bueno. A diferencia de la plexopatía que acabamos de ver, ¿no? Característico de lesión de 3 nervios en específico o una estructura que reunía a los 3 nervios en específico. Aquí hay lesiones por todos lados, pero principalmente disfagia o de forma más notoria disfagia. Entonces, se le hace una exploración neurológica y aparentemente está normal, pero luego observamos lo siguiente. Se hacen pruebas de fatigabilidad, que son pruebas específicas para una patología que vamos a revisar. Fatiga de mirada hacia arriba a los 60 segundos, lo pones a observar el techo y empiezas a identificar que sus párpados empiezan a caer, a bajar. Le haces extender los brazos hacia adelante o hacia los lados. Esa es la prueba del deltoides. Y los brazos los empieza a bajar conforme pasa el tiempo. Lo pones a contar en voz alta y conforme progresa con los números, su voz va disminuyendo el volumen. Son pruebas que te indican que se está fatigando esa persona, pero se le está fatigando los párpados, los deltoides y los músculos de la fonación. Entonces seguimos pensando en una patología difusa. ¿Qué pudiera tener una persona con esas características y con esa exploración neurológica? ¿En dónde está el problema ahí? Porque no tiene problema cognitivo ni nada que ver, ¿eh? Ni sensitivo tampoco. Y está en todos lados. ¿Qué pudiera hacer por ahí? ¿Qué le mandan a pedir al paciente? ¿Cómo dice? Que acá no escuchó bien, que es mucha interferencia. En este caso sospecha de una lesión de la placa neuromuscular, porque es difuso y porque estas pruebas generalmente salen alteradas en este tipo de pacientes. Entonces, intencionalmente le buscamos unos anticuerpos. Bueno, yo estoy hablando así, este caso no es mío, por supuesto, pero se buscaron, mejor dicho, anticuerpos contra receptores de acetilcolina. ¿Y dónde están esos receptores de acetilcolina? En la unión neuromuscular. ¿Qué parte? En la membrana postsináptica. ¿Será postsináptica? Claro, del lado de sarcolema, donde está el músculo.
Ahí están los receptores esos y resulta que esos receptores se activan con acetilcolina que sale de las terminales nerviosas. Pero la acetilcolina no es la única que está ahí, están unos anticuerpos que están bloqueando esos receptores y eso es lo que está provocando el problema. Estamos hablando de una enfermedad autoinmune difusa que está en la hendidura sináptica y la manera de tratar eso pues es por algunas maneras. Cuando la acetilcolina se secreta de forma normal, se tiene que eliminar también porque si no deja una respuesta sostenida en un músculo. Se elimina a través de colinesterasas. Entonces, lo mejor sería que no estén los anticuerpos, pero bueno, a veces no se tienen ese tipo de fármacos inmediatamente y la opción es inhibir la acetilcolinesterasa para que haya más acetilcolina en esas terminales nerviosas y puedan tener un mejor efecto y compitan mejor contra esos anticuerpos. Y la otra es bloquear esos anticuerpos directamente. Debido a la presencia de nódulos, se le hace una tomografía de mediastino y cuello y encuentran esta imagen. Es una lesión retroesternal sugerente de un tejido que no debe de estar ahí. Se extirpa y identifican una lesión de timo benigna. Además dan piridostigmina. La piridostigmina es un bloqueador de colinesterasa. El tratamiento farmacológico sintomático para la miastenia gravis, que es el diagnóstico, es piridostigmina. Y también muchas veces mejora significativamente cuando está asociada a un timoma. El timo, después de la pubertad, tiende a evolucionar y a hacerse muy chiquito. En este caso, tenemos una paciente ya de edad avanzada, en donde debería de tener un remanente casi embrionario, es un pedacito de timo, unos cuantos gramos, y tiene un tumor de timo. Esos pacientes se ven beneficiados de la resección de timo y se manifiesta clínicamente. La respuesta es variable. Quizá en los mejores casos se pueda reducir el fármaco o hasta pudiera suspenderse de acuerdo a la respuesta. Pero por lo regular no es curativo resecar ese timo y hay que persistir con el medicamento quizá a menor dosis y con una mejor respuesta clínica. Esas son las ventajas que ofrece resecar ese timo. Entonces se trató de una miastenia gravis. Identifiquen bien los síntomas, que es fatiga generalizada y con una imposibilidad de continuar realizando actividades en un determinado tiempo. La exploración es dirigida cuando se sospecha de ese padecimiento y hay que, digamos, hay que agotar las reservas de acetilcolina para identificar los síntomas, entre ellas la prueba de la mirada, de la fonación, de los números que se cuentan en voz alta, la prueba de los hombros, en fin, algunas de ese tipo. ¿Alguna duda con esta patología? Si no, continuamos. Y en el caso cuarto tenemos el siguiente dato. No hay antecedentes relevantes. Una chica de 16 años tiene dolor en la mano izquierda de un año de evolución, asociada a parestesias e hipoestesia en la punta de todos los dedos, así como dolor nocturno que la hace despertar. ¿Hablamos de una enfermedad difusa o localizada ahí? Localizada. Localizada. ¿En dónde pudiera estar y qué síntomas tenemos? ¿De qué tipo? Sensitivos. Síntomas sensitivos, exactamente. Entonces nos está sugiriendo, como es hasta la mano, podría sugerir algo periférico. ¿Están de acuerdo o no? Sí.
algo periférico de la mano izquierda. La exploración neurológica, percusión sobre el túnel del carpo evoca dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor, a diferencia del somático. El somático es un dolor transmitido, un dolor que se origina por estímulos, es un dolor, digamos, fisiológico, es el dolor somático, o que se origina al menos de la lesión de algún tejido en concreto, y el neuropático es un dolor que aparece por lesión directa a un nervio. La diferencia entre uno y otro es que el dolor neuropático es precisamente porque es de características eléctricas. Y así hay dolor neuropático, por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, es un dolor eléctrico. Cuando se lastima, a veces la médula también da lesión de este tipo, descarga eléctrica, lesión radicular también, dolor eléctrico. Es la compresión de una estructura nerviosa, ese tipo de dolor, por lo general. Entonces, tiene un dolor neuropático de tipo corriente eléctrica hacia la punta de los dedos y tiene un signo de Tinel positivo. Eso es, tú percutes el carpo y si da ese tipo de dolor se llama Tinel positivo. Ahora, vamos a ver en este video las maniobras que existen para evaluar un túnel carpiano. A ver, más que aquí, ahí está. Vamos a ver. Fíjense bien. Ustedes al hacer el paciente, lo que está haciendo es disminuir la luz o el espacio del retináculo por donde ese nervio pasa. Y conforme vayan bajando las manos así, esto se empieza a flexionar más y la luz empieza a estrechar y se comprime el nervio cuando existe algún tipo de compresión a ese nivel. Así es como funciona esa maniobra. La otra es poner las manos de forma invertida, así, así. Y eso es elevar. Al final van a hacer lo mismo, van a cerrar el sitio de pasaje de ese nervio y la maniobra de Tinel es así. Es percutir. Claro, esto está, como a él no le duele, lo puede hacer 1000 veces. Cuando ustedes tienen un paciente que sí les duele, lo tocan una vez y les retira la mano y ya no van a tocar. Así que eso no ocurre en la vida real, pues. Nomás dan una vez y ya. Y aquí está, desata hormigueo, o sea, parestesia, dolor, otra vez parestesia, pues es lo mismo, pues. En fin, son las maniobras específicas para túnel del carpo. Obviamente, la electromiografía o estudios de velocidad de conducción, que son del neurofisiólogo, si no hace diagnóstico clínico, se puede apoyar de aquí para ver datos de denervación del nervio. Ese es el estudio, el gold standard para ver nervio periférico, se lo recuerda. Estudios de velocidad de conducción y electromiografía. Total que a este paciente le encontraron una electromiografía alterada, dice latencia sensitiva disminuida. Quiere decir que ellos pusieron los electrodos y vieron que la velocidad de conducir el impulso sensorial disminuía justo en el carpo. Quiere decir que electromiográficamente o eléctricamente sí hay una obstrucción a ese nivel. Y además tomaron un estudio de resonancia magnética en donde encontraron una lesión hiperintensa a nivel del carpo. No es lo común cuando se habla de síndrome. El síndrome es conjunto de signos y síntomas. Sí tiene un síndrome carpiano, pero no es por la causa típica de compresión por un retináculo o por tejido fibrótico ahí depositado de forma excesiva. Aquí es porque encontraron una lesión a un lado del nervio que lo está apretando. ¿Qué se hace? Desde la cirugía. Hay que hacer una incisión en el centro de la muñeca, exploras, identificas la lesión, cortas el retináculo, retiras la lesión y le cierras. En este caso fue un ganglio.
un algo de mayor tamaño la que le estaba causando los síntomas. Imagínense cuándo le va a quitar el ibuprofeno esa sintomatología con ese ganglio ahí pegado. Pues nunca, y nomás le pueden generar una gastropatía farmacológica. Total que hay que identificar criterios, en este caso muy claro, era operativo desde el principio, completamente. Este es un síndrome del túnel del carpo clásico. Recuerden los síntomas, porque eso sí es frecuente. Desde la muñeca hacia distal, parestesias, dolor, que aumentan con la maniobra del Tinel o con la posición de manos a 90 grados. Estudio diagnóstico, gold standard, electromiografía, y complementar con estudio de imagen y el tratamiento más eficiente es el quirúrgico, pero antes, si no se trata de una lesión obstructiva, como en este caso, pudiera dársele antiinflamatorios no esteroideos una temporada con una respuesta variable. ¿Quedó claro hasta ahora? Sí. Bueno, vamos a ver este otro. Otra chica de 45 años de edad, obesa, dolor progresivo en la región glútea e inguinal, profunda de 6 meses de evolución. Exploración neurológica, Lasagui y Bragar negativos. Dolor progresivo en la región glútea, pues hace pensar una compresión de nervio, pero inguinal no tanto, o al menos no radicular. Les recuerdo que cuando hay una compresión de raíces nerviosas, es generalmente dentro del canal, dentro del conducto lumbar, a través del foramen por donde salen los nervios, que es foramen intervertebral, y de forma extraforaminal, o sea, lateral por alguna hernia que llegue hasta allá afuera. La maniobra clínica para poder asociar un dolor anatómicamente a este sitio son estas dos, que consisten en tener al paciente acostado y con las piernas extendidas, uno los agarra del pie y los levantan como si fuera un relojito de esa pierna, totalmente extendida, y a 45 grados empieza a haber dolor, porque esa maniobra reduce o hace, digamos que morfológicamente dispone ese nervio a contactar con los límites del foramen. Y eso es lo que genera dolor cuando es un foramen estrecho o una estenosis foraminal por la causa que sea, hernia de disco y demás. En otras palabras, eso sugiere que sea una patología de columna. Y bragar es cuando a 45 grados nosotros flexionamos de forma forzada ese pie, el pie, no la pierna, el puro pie, una dorsiflexión, y eso estira más el nervio y genera dolor. En este caso salió negativo porque ahí no tiene ningún problema. Entonces, cuando no hay, y encima si le hacen un estudio de imagen y no tiene nada, pues apoya que no sea ahí. Tenemos que tener cuidado cuando hay estudio de imagen en donde aparece una hernia y no es una hernia la que causa la enfermedad, porque uno va a tratar la hernia y pues eso no va a resolver nada. Aquí les voy a mostrar yo un estudio una maniobra clínica exclusiva para evaluar el músculo piriforme. Resulta que el nervio ciático, que se forma de las raíces L3, L4 hasta S3, más o menos, en su división tibial y peroneal, transcurre en sentido posterior e inferior a un músculo que se llama músculo piramidal. Ese músculo, a veces cuando se contrae o se contractura, mejor dicho, cuando se contractura, disminuye el sitio de salida por donde pasa ese nervio ciático y lo comprime. Y es el causante del síntoma de dolor glúteo y dolor inguinal simultáneo, con cierta irradiación hacia el resto de la pierna en sentido distal. Y se puede confundir con una radiculopatía por hernia de disco. Una cosa característica son las siguientes maniobras causantes de dolor. Entre ellas, cuando el paciente está boca arriba, acostado, con las piernas estiradas,
y uno le pide que haga una rotación forzada y eso está muy débil o no puede hacerlo y también puede despertar cierto dolor en la rotación interna, rotación externa forzada y rotación interna también. Puede haber cierto dolor. Y muy característico la siguiente maniobra que vamos a observar. Esta es una sigla, ese FAIR, que es, ahorita van a ver, es flexión, abducción, rotación interna y demás. Ahorita vamos a verla con detalle. Entonces, lo que interesa saber es si ese músculo está irritado, ese nervio está irritado por el músculo piramidal que está con cierta contractura. Entonces, ponen al paciente de lado y le estabilizan la cadera, le flexionan la pierna, generan abducción y una rotación interna. Ahorita lo van a ver en un video. Es más fácil verlo que leer esto. Y lo que se busca es generar los síntomas. Ahí está su musculito. Y es como pasa el nervio ciático anterior e inferior, o sea, el músculo está posterior al nervio ciático. Y esa es la maniobra. Ahorita va de vuelta, no se preocupen. Hay que flexionar, hay que aducir y hay que hacer una rotación interna. Miren, eso es. Esta posición genera dolor en la región glútea. Una la hace así en el consultorio. Una hernia de disco no generas dolor. Es poco probable que generes dolor haciendo esto. Por eso esta es característica de una lesión ciática por una contractura del músculo piramidal o piriforme. ¿Quedó claro? Miren cómo hacen la rotación. Este último movimiento es el de rotación, que es el final, para estresar ese nervio ciático por ese foramen. Y esto pues no pasa nada tampoco, o sea, uno si le duele, pues ya le dolió. Es una exageración para hacer esa maniobra. Y eso sí no lo entiendo, esos dibujitos, pero bueno, ellos pusieron. Y aquí está nuevamente la diapositiva en donde explican. En fin, es la maniobra más específica para valorar una contractura del músculo piramidal. Otra maniobra es esta de aquí. Lo único que hay que ver es, en esa posición, nosotros sabemos cuál es la pierna que tiene los síntomas. Por ejemplo, si fuera esta, y esa es la pierna sana, vamos a comparar la apertura que tiene y lo que nos está diciendo es qué tan contraído está el músculo piramidal. Es decir, si este es el control con el que vamos a comparar y esta pierna llega hasta aquí, sugiere que tiene una contractura porque no la deja abrirla más. Esta rotación hacia acá es permitida por la relajación del músculo piramidal. Si estuviera todo contraído, esta pierna estuviera hasta acá. Para eso sirve esta maniobra comparativa. La cadera principalmente del piramidal. Nada más. ¿Y esa maniobra cómo se llama? Aquí está, se llama piramidal, creo que se llama piramidal. Aquí la menciona la doctora esta. Test del piramidal. Test del piramidal, ahí está. No, sí, gracias. Es más sensible las otras dos, la que yo les dije, probablemente la más sensible de todas, y luego la de la rotación interna, y esta última, para ver la posición, se debería de empezar con esa y hacer las otras para complementar.
en el orden que quieran, pues, pero usen entre más maniobras hagan, su aproximación diagnóstica siempre va a ser más estrecha. Bueno, hasta ahora, pues es todo. Vamos a continuar con los siguientes temas de columna, de estenosis del conducto cervical, lumbar, hernia de disco, radiculopatía y demás el próximo jueves. ¿Hay alguna duda o comentario? Bien, No, si no- doctor. ok, nos vemos entonces el jueves. Sí, doctor, gracias. Gracias. Doctor. Gracias.